Vamos a hablar de el fruto del Espíritu Santo referente a la fe. El puente invisible. Había una vez un viajero que caminaba por un extenso valle montañoso en busca de una tierra prometida que nunca había visto, pero que había escuchado desde niño. Le habían dicho que era un lugar de paz, provisión y descanso eterno. Para llegar debía cruzar una gran quebrada sin puente visible. Cuando llegó al borde del precipicio, vio una densa niebla cubriendo todo. No podía ver el fondo ni el otro lado, pero recordó las palabras de un anciano sabio: solo los que caminan con fe verán el camino abrirse debajo de sus pies. El viajero dudó, dio un paso atrás. ¿Y si caía? ¿Y si era solo una historia?, se preguntaba. Pero luego miró al cielo y oró: Señor, no veo el camino, pero confío en ti. Dame fuerzas para avanzar. Tomó aire y dio el primer paso hacia la nada. Sorprendido, sintió que su pie tocaba algo firme. Dio otro paso y otro y otro. Con cada paso, una piedra sólida aparecía justo a tiempo bajo sus pies. Cuando llegó al otro lado, la niebla se disipó y vio que había cruzado un puente invisible hecho de pura fe. La fe no siempre nos muestra todo el camino, pero nos sostiene paso a paso cuando confiamos en aquel que lo ha prometido. Eso se llama fe. Mire lo que dice aquí en este bosquejo. La fe es la confianza firme en Dios y su palabra. Lastimosamente, la fe está asociada solamente a poderes sobrenaturales. Y si está en el fruto del Espíritu Santo, o sea, en el carácter del Espíritu, significa que la fe no solamente está asociada al creer en que voy a recibir sanidad, o en que el endemoniado va a ser libre, o en que Dios me va a usar, sino fe que se convierte en un estilo de vida, una convicción, una certeza. Así como dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lastimosamente, nosotros tenemos una fe, pero a veces esa fe está enfocada en asuntos religiosos, está enfocada en poder y en el desarrollo del poder. Pero ¿y qué de la fe del diario vivir? ¿Qué de la fe y la certeza de que Dios está escuchando mi voz? ¿De que en mi oración Dios está presente? ¿De que en mi caminar Dios está presente? ¿De que estoy allí en mi cuarto, en mi intimidad, y Dios está presente? En cualquier rincón de mi habitación, de mi casa, en donde moro, Dios está presente. Y yo tengo que convertir esa fe no solamente en el desarrollo del poder del ministerio del llamado, sino en el estilo de vida mío como creyente, que advierte y establece confianza, que establece carácter, que a mí no me mueve. Un cristiano que se mueve es una persona que no tiene fe. Ahora, es inevitable que nuestra humanidad, ¿qué acabo de decir? Humanidad nos juegue una mala pasada. Así como el caminante en el cuento, ¿sí? El caminante en el cuento tiene temor. Nosotros en algún momento sentimos temor frente a los desafíos. Personalmente abro mi corazón. Cada vez que inicio un año,
yo siento algo de temor por los desafíos que vendrán, por las cosas que hay que enfrentar y por muchas situaciones que a veces nosotros decimos, quizás no estoy preparado para ello, pero luego surge una luz en el horizonte y el fuego en nuestro corazón arde y empieza a arder, y el Señor nos habla y pone su revelación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos dice: yo estoy contigo, camina, camina solamente. Y mire, de enero a ahora mayo, ¿cuánto no hemos avanzado? A propósito, este mes como pareja pastoral vamos a cumplir aquí 7 años de estar en esta iglesia, ¿sí? Y yo le pregunto, amada iglesia, ¿usted qué opina? ¿Todo lo que hemos hecho aquí lo hemos hecho por fe o no? ¿Sí lo hemos hecho por fe? Mire a su izquierda, mire hacia adelante, mire hacia atrás. Cuando entre, cuando salga, todo esto ha sido por fe. La fe suya y la fe mía. ¿En quién? En que Dios hará. Cuando llegué aquí por primera vez y me presentaron al equipo de líderes, yo me paré en esa esquina donde están Uriel y su esposa y su hermano. Y yo me paré y miraba para aquí, para allá, y yo me rascaba la cabeza y yo decía: Señor, ¿a dónde me has traído? Preocupado, no menospreciando, sino preocupado. Y luego, cuando cerré los ojos y los abrí, Dios empezó a mostrarme mucho más de lo que hasta ahora hoy nuestros ojos ven. O sea, mire lo que le estoy diciendo. Cerré los ojos por un momento y volví, los abrí y salí allá a la calle y volví eso. Y luego Dios me mostró mucho más de lo que hoy estamos viendo con nuestros ojos físicos. Pero lo que vemos con nuestros ojos físicos no estaban en ese momento cuando crucé la puerta, porque la fachada estaba en ladrillo limpio. ¿Se acuerda? Cuando recién llegué, la fachada estaba en ladrillo limpio, el piso de ahí atrás no estaba, las oficinas no estaban, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los baños no estaban. La gente que usted ve ahora al lado suyo no estaba. Hace 7 años no estaba Camila. Hace 7 años no estaba Jonathan y Adriana. Hace 7 años no estaba la hermana Diana. Hace 7 años no estaba Cristian, ni mucho menos el hermano John Freddy. Si ve que la fe va desarrollando propósitos, simple y llanamente uno tiene que soltarse. Diga conmigo: soltarme. Yo tengo que soltarme y dejar que Dios vaya haciendo lo que tenga que hacer, y creer que Dios proveerá los recursos que acabo de decir. Diga conmigo: Dios proveerá los recursos para realizar la visión. Pues sí, este 27 de este mes cumplimos 7 años aquí. Y 7 años en donde hemos visto la mano de Dios. Y falta demasiado, falta mucho. Falta el cielo falso, falta el aire acondicionado, falta las demás pantallas, falta organizar estas paredes, porque estamos esperando a que por fin haga un día soleado y no esté lloviendo más, porque ¿para qué vamos a seguir pintando? Si, mire, vea los parches que hay hay que impermeabilizar. Y todo Dios lo va llevando ¿cómo? Paso a paso. Pero ¿quién tiene que dar esos pasos? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros debemos dar ese paso. Y no dejaremos de soñar. Oiga, Dios sueña
con nosotros. Y Dios sueña a través de nosotros. Y qué bueno que hay siervos y siervas que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios premia esa voluntad que tenemos nosotros para aceptar su voluntad. Y eso se llama fe. Y tiene que desarrollarse en nuestro carácter. Porque si nosotros en nuestro carácter no desarrollamos fe, hermanos, vamos a mantener llenos de temor. Vamos a caer en el gravísimo error de hacer lo que hizo el que se le dio un solo talento. ¿Qué hizo el que se le dio un solo talento? La historia dice en Mateo capítulo 25, ¿se acuerdan? Que lo escondió, lo enterró. ¿Será que a Dios le agrada eso? Entonces, el estilo de vida que tú y yo estamos llamados a vivir es ese, el del paso a paso. No acelerados, no así, no upa, no, sino paso a paso, paso a paso. En el primer punto desarrollamos lo siguiente, mire, la fe se fundamenta en el carácter fiel de Dios. Si Dios es fiel, nosotros estamos llamados a también ser ¿qué? Fieles. ¿Y de qué manera usted y yo podemos ser fieles? Solamente a través de ¿qué? De la fe. En Números 23, 19, mire lo que dice de Dios la palabra. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios te ha dado promesas. Dios te ha dado palabras. ¿Y qué debemos hacer referente a esas palabras? Caminar por fe. Caminar en fe. Yo recuerdo en ese tiempo, en el 2012, que no tenía ni una sola oveja. Y yo le decía al Señor, usted me llamó a ser pastor de sillas. En mis oraciones era a veces, yo creo que fui muy grosero con el Señor, qué pena. Y al otro momento le decía, Señor, perdóname si fui muy grosero, pero te pregunto otra vez, ¿tú me llamaste a ser pastor de sillas? Y estar amontonado en una sala. Así le decía, Señor, ¿tú me llamaste a estar amontonado en una sala? Y el silencio me respondía. ¿Y sabe por qué el Señor respondía con silencio? Porque Él ya había dado la palabra. ¿Y cuál fue la palabra con la que empecé el ministerio? Él me llamó al ministerio en el 2002, en el 98, pero empecé en el ministerio en el 2012 con una palabra. Y esa palabra fue: vas a ser pastor de gente que tú no conoces. O sea que los que se iban a sentar en las sillas iba a ser esa gente. Y créame que Dios lo cumplió. Y se multiplicó. Se fue multiplicando. Creo que a Uriel ayer fue que le mostré, ¿cierto? Cada pared que se fue tumbando y cómo se fue llenando el lugar, llenando. Y cada vez que nos íbamos sintiendo incómodos, había que tumbar otra pared y otra pared. En el tiempo en que estuvimos allá nos tuvo que tumbar 5 paredes. 5 paredes. Dígale al que esté a su lado, la fe que Dios ha depositado en ti no tiene límites. Y Dios se va a mover a través de ti en la manera en que tú creas que está contenido Él en ti. Dios se va a mover de esa manera. Poderosamente Dios lo va a hacer. Pero no es de ese poder que usted ve normalmente en la televisión, que eso la gente hace un poco de piruetas y un poco de cosas. No, el poder de Dios se mueve en acción del ministerio.
en acción y en desarrollo del poder de Dios. Este poder activa, enciende corazones. Este poder fabrica discípulos. Este poder trasciende iglesias y congregaciones. Mire, yo no solamente sueño con que Palacio del Rey sea esta iglesia, yo sueño con que Palacio del Rey tenga hijas. Y un desafío que no podemos perder de vista es Florida. Sí, el orden público y todas estas cosas estamos viviendo, pero algo que no podemos perder de vista es eso. Porque cada etapa del ministerio Dios da una palabra. En la primera me dijo: te haré pastor de gente que tú no conoces. Y lo cumplió y lo ha venido cumpliendo. Pero la palabra que Dios me dijo para cuando me trajo aquí fue a través de un ángel y me dijo: los rediles están al oriente. Y cuando vine a ver que aquí, qué sorpresa, la iglesia estaba en oriente. Y en la visión veía que el ángel me mostraba y había multitud de ovejas, un balido de ovejas, y eran varios rediles. No sé si es que van a haber varios grupos, varias células, no sé qué va a pasar, pero si el ángel dijo, Dios a través del ángel, el mensaje que me mandaba era que eso fue en un sueño, una visión, revelación. Y así fue. Empecé el ministerio acá con esa revelación. Y hasta ahora Dios la ha ido cumpliendo. Modificaciones, cosas han ocurrido, pero falta mucho porque se cumpla eso. A no ser de que Dios me releve y ponga otro para que la desarrolle, ¿cierto? Pero esa es la visión para este lugar. Los rediles están al oriente. Y era una pradera, yo recuerdo, de pastos dorados al pie de una montaña. Y mire, usted sale aquí y usted ve la montaña allá. Literal. Y todavía está, en ese momento yo todavía estaba allá, en ese municipio. Y fue un año antes de mi traslado. Antes de que me trasladan, en un año, el Señor ya me ha mostrado que iba a ocurrir. Un año. Pero yo no me imaginé que fuera un traslado, que me iban a mover. ¿Sí? Así Dios se mueve. Pero nosotros tenemos que tener fe y certeza de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no me va a decir: no, James, qué pena, no era en serio. No, Él no me va a decir a mí en serio. Porque Él es Dios. ¿Cuántos creen que Él es Dios? Él es fiel. Aleluya, Él es fiel. Entonces, como la fe se fundamenta en el carácter de Dios, ¿cómo cree que usted y yo tenemos que tener fe? Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Nuestra fe tiene que ser inconmovible. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser capaces de morir hasta por nuestra fe. El que no ha nacido de nuevo no entiende esto. Viene el temblor y sale corriendo. Pero el que ha nacido de nuevo tiembla y dice: aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar. El que no ha nacido de nuevo, al son que le toquen baila. Pero el que ha nacido de nuevo vive por Cristo y para Cristo. Y eso se llama tener fe, certeza, que a pesar de las tormentas, a pesar de la enfermedad, a pesar de los dolores, a pesar de los ayes, a pesar de los desiertos, está confiado en que Dios cumplirá su promesa. Y eso se llama fe. Mire, estamos hablando del carácter del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, y los cristianos estamos llamados a experimentar ese tipo de fe. Que quizás en este momento muchos de ustedes están teniendo algún dolor, algún malestar, pero usted tiene la fe y la certeza de que en algún momento no lo tendrá más. Y aún así, adoro, sirvo, glorifico a Dios.
La fe auténtica nace de conocer a Dios y confiar en que Él nunca falla. No se basa en emociones ni circunstancias, sino en su inmutable fidelidad. La fe auténtica nace de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, de tener esa certeza de que Dios no miente y que las cosas nunca van a cambiar, porque Dios lo ha establecido así, de esa manera y de esa forma. Segundo, la fe nos lleva a obedecer sin ver el resultado. La fe nos lleva a obedecer sin ver el resultado. Como le decía, yo estaba parado en este punto del templo. Para ese momento, para ese instante, aquí no había piso, estaba en este lugar. Y yo miraba el lugar y miraba para aquí, miraba para allá. Miraba el desafío, porque Palacio del Rey es un desafío, es un privilegio, pero también fue un desafío y lo seguirá siendo. Pastorearlos a ustedes es un privilegio, pero también un desafío. Y entonces yo le decía al Señor, amén, así sea. Me mostró, vi, me tranquilicé y obedecí. ¿Cómo eres tú? En medio del desierto, Dios te va a consolar. ¿Y sabes de qué manera Dios te va a consolar? Mostrándote lo que va a hacer en el futuro. Porque después de cada desierto, después de cada proceso, viene la exaltación. Y después del desierto viene la tierra prometida. Pero ¿eso fortalece tu carácter o te desesperas? Porque si usted y yo venimos hablando que la paciencia, venimos hablando de todos estos aspectos. Y si usted no tiene paciencia, pues peor, usted no va a tener fe, amado hermano. No va a tener. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios requiere de paciencia. Obedecer a Dios requiere de proceso. Todo no va a aparecer así de la noche a la mañana. ¿Sí? Esto no va a ser que porque usted tiene palanca política, porque tiene un tío rico o porque tiene a favor de usted la chequera de alguien muy acaudalado y millonario. No, esto se da es por fe. Esto es por fe. Y la confianza en el Señor es obediencia. ¿Abraham tuvo obediencia, sí o no? Sí, Abraham obedeció. A él le dijeron, vete de la tierra de tu familia a la tierra que yo te mostraré. Así de sencillo le dijeron. Usted cuando compra un transporte, compra el tiquete de ida y de venida. ¿Aló? Usted compra el tiquete de ida y de venida. Pero en el viaje de Abraham solamente había un tiquete, el de salida. Y la mujer, yo creo que le pregunté, ¿y para dónde vamos, papi? No, mi amor, un lugar que el Señor nos va a mostrar. Y ustedes, las mujeres que son bien especiales, mijo, ¿y usted qué enloqueció? ¿Qué le pasó? ¿Sí será que Dios le habló o no? Porque es que ustedes, las mujeres, piensan en eso, en estabilidad. Sí, a las mujeres les gusta la estabilidad, ¿cierto? A ver, ¿cuántas mujeres están aquí? Diga, a ustedes les gusta la estabilidad. Y yo creo que en algún momento la mujer de Abraham como que rascó la cabeza, pero al final dijo, no, respaldémoslo. Yo amo a mi loquito. Quizá en algún momento le dijo. Pero yo creo que Abraham en varios episodios de su vida le dio testimonio de fe. Dijo, no, si a él tal cosa, tal otra, entonces yo le creo. Hágale, papi, vamos, para las que sean. Vete. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y dice la Biblia que le fue tenido ¿por qué? Por justicia. ¿Sabe por qué le fue tenido por justicia? Porque la verdadera fe nos mueve a obediencia.
Porque así tengamos todo en nuestra contra, no importa, vamos a obedecer a Dios. Y a Dios le agrada eso. Y Dios tiene esto por justicia. Dios tiene esto por justicia. Aleluya. Cada vez que usted determina hacer la voluntad de Dios, a Dios le agrada eso. Porque usted está diciendo, voy a esperar en lo que Dios dice, voy a hacer lo que Dios ordena. Igual que Abraham. Vaya para un lugar que le voy a mostrar. ¿Y él qué hizo? Obedeció. La fe activa produce obediencia. Incluso cuando no entendamos el camino. Confiar en la palabra de Dios nos impulsa a actuar conforme a ella. El que vive el evangelio, el que practica la palabra, no retrocede, avanza. Dice la palabra del Señor: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Así dice. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ve eso como una total infidelidad. Cuando alguien pone la mano y se devuelve. Cuando alguien dice, Dios le está diciendo, es que eso es pecado, y lo sigue haciendo y está pecando. Eso es infidelidad. Pero qué lindo cuando alguien decide, se decide por Dios, se decide por Cristo, decide hacer su voluntad, decide obedecer. Eso se llama carácter de fe. Eso se llama tener fe. Hermano, fe no es, venga, está enferma hermana, venga, yo oro por usted y porque yo tengo fe. Eso no es fe. Es una ordenanza. Porque al final, ¿quién va a hacer el milagro? ¿Usted o Dios? Es una ordenanza. Cuando usted va a ver, usted impone sus manos y está siendo obediente a la ordenanza de quién. Y entonces Dios hará su voluntad. O se muere o se sana. Algo tiene que pasar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tu fe, esa fe es la que te hace tener certeza, firmeza, dureza, permanencia. Eso. ¿Usted tiene fe en que el Señor viene pronto? ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Y te hace tener firmeza. Eso es fe. Y eso te alimenta tu carácter y te hace firme y te pone en la roca. Así algunos yo los arrulle mientras les predico, hermano. Díganme los dormidos. Mira, vean. Hay algunos que yo los arrullo como que ay. Esos hermanos ni cambiándoles de pastor van a decir, no, hermano. De pronto les traerán a alguien que ay, yo creo que de pronto sí despiertan. Pero como yo no soy así, yo predico la palabra, hermano. A mí no me gusta hacer show, yo predico la palabra. A eso Dios me ha llamado. Dios no me ha puesto aquí para entretenerles, es para enseñarles y decirles la verdad. La fe activa produce obediencia. Si usted tiene carácter de fe, Dios va a hacer cosas maravillosas. No crea en su mano, crea en la mano de Dios. Pero ¿qué me lleva a creer en la mano de Dios? La certeza, la fe. ¿De qué? De que estoy en sus manos. De que Dios se mueve en favor de la tierra. De que Dios se mueve en favor de las almas. De que Dios se mueve en favor de mi casa, de mi familia. Y eso es algo interno, no externo. Lastimosamente hay cristianos que tienen fe externa. O sea, una fe basada en templos, una fe basada en hombres, una fe basada en objetos. Así hay creyentes. Pero cuando tú y yo interiorizamos nuestra fe, oye, cuando tú y yo, la fe nos sale de acá, ahí es cuando el carácter de Cristo empieza a manifestarse. Y empezamos a tener una verdadera fe.
Cuando yo me identifico con el sacrificio de Cristo, eso es fe. Cuando yo creo que ese sacrificio fue por mí, eso es fe. Cuando yo creo que Dios vive y que está cerca mío y que vive en mí, eso es fe. Y entonces esa fe me ayuda a entender de que mi cuerpo es su templo y no lo puedo contaminar. Y esa fe va transformando mi vida hasta tal punto de que la belleza que tú y yo vamos a experimentar no es una belleza humana, ni es una belleza terrenal, sino la pureza y la santidad de Dios en nosotros. La gente nos va a ver distintos. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios en nosotros va a santificarnos y va a hermosearnos. Y va a hacer de nosotros algo y alguien diferente. Tercero, ¿cuántos están aprendiendo? La fe se fortalece al oír la palabra de Dios. La fe se fortalece al oír la palabra de Dios. Mire, yo notaba que cada vez que se hacía una campaña, todo el mundo venía. Porque la gente iban a haber sanidades y milagros, y entonces la gente va a correr. Cuando Jesús hacía sanidades y milagros, ¿toda esa gente le seguía? ¿Sí o no? No, todos no. Unos cuantos. Hasta en algún momento, cuando los alimentó con los panes y los peces, había gente que se quería seguir comiendo. Y Jesús les tuvo que parar y decir: ustedes me siguen porque allá les di comida, pero yo la comida que les estoy ofreciendo no es perecedera, no es nada de este mundo. Y en Romanos el apóstol Pablo dijo: sí, es que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida. Tremendo. Ay, tan bonitos los de esa iglesia allá porque les llevan mercados y reparten mercados y les llevan mercaditos. Hermano, eso no es fe. Eso no es lo que hace real el evangelio. Lo que hace real el evangelio es que la gente sea transformada. Aló. No tenga cultura del mundo, no traiga esa cultura del mundo y esa cultura pordiosera al reino de los cielos. El Señor está llamando a hijos, no a esclavos. Mire, yo me recuerdo y tuve una mala experiencia en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia la iglesia funcionó a un 40% y no dejamos de trabajar. Reuníamos ofrenda y comprábamos mercados. Y a donde estaban los pañuelitos rojos, ¿se acuerdan del pañuelito rojo? ¿Cuántos se acuerdan del pañuelito rojo? Íbamos y llevábamos un mercado. Y ¿sabe? Hasta que una vez una vecina me dijo: pastor, no le siga llevando mercado a esa gente, porque ellos todo el tiempo han puesto el pañuelo rojo, pero ellos están ahí, beban y eso se enrumba y eso hace una cantidad de cosas allí. No quitaban el pañuelo rojo porque eso representaba de que estaban pasando necesidad. Y yo me entristecí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dio una orden de que a la gente todo el tiempo no podemos estarles dando, sino enseñándoles a pescar. Y a la gente hay que enseñarles a tener fe. Y a la gente también hay que enseñarle a que el Dios nuestro también es el Dios de ellos. Y el Dios que nos provee a nosotros también les puede proveer a ellos. No traigamos esa cultura pordiosera. Ni se minimalice Misión Cruzada Cristiana Palacio del Rey, que porque no entrega mercados, que porque no saca muelas, que porque no peluquea, que no hace una cantidad de cosas. No se minimalice. Haga lo que Dios le ha mandado hacer por fe. El apóstol Pedro le dijo a una persona: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú para dar? Presencia de Dios, palabra, poder.
Fe, certeza. Y Jesús lo alimentó de una manera mucho más fuerte. Dije, a los pobres siempre los tendrás, pero a mí, ¿hasta cuándo me tendrás? ¿Se acuerda del perfume de alabastro? Tremendo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos. No ponga fe en cosas terrenales, ponga su fe en las cosas celestiales. Amén. Sí, sea generoso, bendiga, provea, pero entienda de que es mucho más poderoso predicar de Cristo, porque una persona recibe a Cristo y es transformada. A mí me transformaron cuando una vez me predicaron. Yo era un esclavo, ahora soy un hijo para la gloria del Señor. ¿Cuántos eran esclavos? Ahora somos hijos. Tenemos un Padre que nos bendice, que nos provee. Tenemos un Padre que nos sostiene. Tenemos un Padre que nos extiende caminos y brechas gloriosas en medio de los collados. Allana collados en favor nuestro. Ese es nuestro Dios. La fe crece cuando pasamos tiempo con la palabra. En Romanos capítulo 10 verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted pensaba que la fe, ay, yo quiero tener fe, impóngame las manos porque yo quiero tener fe? No. ¿De qué manera viene la fe? Según lo que acabamos de leer, por el oír. ¿Usted le presta atención a la palabra o se duerme mientras le predican? ¿Usted le presta atención a la palabra o se duerme mientras le predican? ¿Usted le presta atención a la palabra o se pone a conversar mientras le predican? ¿Qué haces? Porque la fe es por el oír, y no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo pasamos tiempo con la palabra, así nuestra fe va creciendo, va incrementándose. Amén. Usted quiere aprender, mire, mínimo son 30 minutos diarios, máximo es 1 hora. El que sembró la misión cruzada cristiana aquí, Patrick Symes, pasaba entre 1 y 2 horas estudiando las escrituras. ¿Cuánto tiempo tú pasas leyendo las escrituras? ¿Te sientas a comer Biblia? Un ayuno exquisito con la palabra. La palabra es una galleta, vea, es un manjar. Si no estás ayunando, la palabra con un cafecito, delicioso, nutritivo. O un chocolate, wow. O una agua de panelita, o un té. Y si estás en ayuno, así solita, qué alimento tan glorioso. Mínimo 30 minutos diarios, máximo 1 hora. Y uno permanentemente meditando, estudiando. Yo soy uno que mantengo permanentemente discerniendo, estudiando allí, buscando. Y por eso Dios me ha dado esa versatilidad de predicar, porque permanentemente estoy sacando, enseñando, extrayendo las verdades de la palabra. Y para uno extraer las verdades de la palabra, ¿qué necesita? ¿Qué debe hacer? Leerla. Le recomiendo la propaganda de Alpina, de Falcao. Falcao no oculta su fe. Y en la propaganda de Alpina le preguntaron: ¿qué es lo primero que haces al levantarte, Falcao? Falcao de una soltó esa bomba. Dijo: leer la palabra de Dios. Es lo primero que hago, leo la palabra de Dios y después me voy a desayunar. Y esa es la propaganda. Usted búsquela en YouTube, ahí está. La palabra te ayuda a tener fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Lea las escrituras. Cada promesa que recibimos fortalece nuestra confianza en Dios. Amén. Téngalo siempre en cuenta. La fe se fortalece al oír la palabra de Dios, no al dormir. ¿Sí? No al discutir, no al pelear. Mire, es que hay personas que
con todo respeto, no reciben la palabra con humildad. La palabra del Señor, por lo cual desechad toda malicia y toda avaricia, ¿sí? Y toda inmundicia, ¿sí? Y recibid la palabra implantada, la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Es la palabra de Dios. Cuando se exponga a la palabra de Dios, tenga reverencia, tenga respeto. No se duerma durante el culto, no se ponga a conversar, no se ponga a jugar con el celular. Si tiene la Biblia en el celular, no se ponga a irse a ver Facebook, ni YouTube, ni WhatsApp, hermano. Dele vergüenza al Espíritu Santo, porque Él está ahí a su lado. ¿Quién le dijo que es el pastor el que tiene que estar a su lado? Es el Espíritu Santo el que está a su lado. Y está escuchando, está mirando tu corazón, está mirando tus pensamientos, está mirando tu actitud frente a la palabra. Aló. Y cada vez que nosotros menospreciamos la palabra, o un momento como estos, o a un predicador X o una predicadora X, independientemente que sea el pastor, el líder, la pastora o quien sea, es la palabra de Dios y debemos honrarla, debemos obedecerla, debemos oírla para tener fe. Aló. Cuarto y último, la fe firme vence las dificultades y nos da victoria. La fe firme vence las dificultades y nos da la victoria. En Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Primera de Juan capítulo 5 verso 4. La fe firme vence las dificultades y nos da la victoria. Leo entonces Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Cómo voy a vencer al mundo? ¿Cómo voy a vencer las tentaciones? ¿Cómo voy a pararme firme frente a las tempestades, huracanes, chubascos, borrascas, temblores, terremotos, tsunamis? Llámele como quiera a los problemas, a las dificultades. ¿Cómo voy a permanecer firme? Con fe. Con fe. En la enfermedad, la fe. En la hora de nuestra muerte, la fe. Viviendo, la fe. En tu trabajo, la fe. Yendo al trabajo, yendo a la casa, regresando a la casa, fe. En el templo, fe. En tu casa, fe. En la oración, en el ayuno, fe. Fe para recibir la sanidad de mi alma. Fe para recibir el milagro. Fe para recibir la respuesta. Fe. Fe para aceptar el no, como también fe para aceptar el sí. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a vencer, lo que nos hace permanecer la fe. La fe no evita las pruebas, pero nos sostiene en medio de ellas. La fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 6, verso ¿qué? A ver, los bíblicos, verso 16. La fe es el escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo está tu escudo? ¿Cómo está tu espada? ¿Atacas? Pero te cubres con fe. Aleluya, gloria al Señor. Concluyamos. Una fe verdadera se basa en quien es Dios y en lo que Él ha dicho. El carácter de Cristo para enfrentar el Calvario fue basado en fe, en la certeza de su relación con el Padre. ¿Cómo resistió Jesús esa hora tan maluca del Calvario?
con fe. Ustedes y yo, en nuestra larga vida que Dios nos conceda en la tierra, vamos a tener varios momentos difíciles, pruebas, y lo único que nos va a hacer permanecer y a estar firmes es la fe, la confianza en que Dios responderá, Dios hará algo, traerá algo a favor. Miren, yo creo que nuestra fe tiene que empezar a retornar a los tiempos reales bíblicos. En esos tiempos en que Jesús decía: ve a tal lugar que allá me tienen un pollino y allá no hay ningún problema. Y Dios era en ese tiempo que ponía sentires, ¿sabe? Y yo creo que Dios le puso en el sentir al del pollino sin ni siquiera de pronto haberlo visto. Yo creo que Jesús ni siquiera se entrevistó con ese hombre dueño del pollino. Le dijo: él está allá, tráelo, que el dueño no hay problema con él. Y cuando llegó el dueño: no, sí, mira que el Señor me puso en mi corazón que se lo lleven. Tiene que volver eso en la iglesia. Tiene que volver. Pero ¿sabe por qué eso no está pasando en este tiempo? Porque la gente tiene su corazón seco. Tiene su corazón cargado, indispuesto, lleno de prejuicios, lleno de desobediencia, de rebeldía. Porque ya no sabe discernir entre la voz de Dios y la voz de su persona o la voz del infierno. Y entonces Dios le pone un sentir en su corazón y de uno la paga: es mentiroso el diablo. Y el diablo le habla: ¿será el Señor o será el diablo? ¿O seré yo maestro? Porque ya no hay convicción, ya no hay fe, no hay esa certeza. No hay esa certeza. En el tiempo en que Dios ponía sentires, y aún ocurre, ha pasado que Dios lo manda a uno a viajar: vea, vaya, preséntese en la embajada, allá le van a dar la visa. Vea, es que en la mañana, en la noche, Dios me mostró que iba a venir un señor con estas características. ¿Es usted? Sí, soy yo. Vengo de parte de Dios por esto, es por necesito que me dé la visa. Sí, pase, que ya la tiene aprobada. ¿Y los tiquetes aéreos qué? No, es que el Señor: vaya, preséntese allá a la aduana, preséntese allá a la taquilla, que allá están los tiquetes. Y cuando menos pensó fue que Dios le puso en el corazón a una persona que fuera y pagara los tiquetes. Y se presenta en la taquilla y dice el señor de los tiquetes: sí, aquí están los tiquetes de esa persona, están a nombre de tal y tal persona. Debe llegar, volver ese momento en nuestra fe y en nuestra certeza, en nuestra convicción. Pero vivimos como cristianos llenos de dudas, llenos de temores, llenos de lagunas. ¿Seré o no seré? ¿Soy o no soy? ¿Ser o no ser? Vivimos llenos de lagunas. O eres o no eres. Si soy hijo de Dios, yo tengo que obedecer. Y en lo que Dios me ha puesto a mí, Él pondrá sentires, Él pondrá cosas a favor. Y el enemigo se levantará, pero si nosotros tenemos fe, vamos a vencer. Y la verdad de Dios y la voluntad de Dios se entronará y se ejecutará. Aleluya. Fe en carácter.